¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Levante Televisión, donde hoy vamos a hablar una vez más de biología. Y lo vamos a hacer además gracias al Colegio de Biólogos de la Comunidad Valenciana. Y lo vamos a hacer además sobre un aspecto que creo que es más que interesante, entre otros asuntos, la educación ambiental. Todo ello además en puertas de conmemorar precisamente el Día de Todos los Biólogos. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña María Diago Giraldós. Ella es decana de ese Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana. María, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Me imagino que ya enfrascados, ¿no?, en este año 2026, que lo afrontáis como siempre con muchos retos, ¿no? Pues sí, la verdad es que empezamos el año con mucha alegría, con mucha energía y con retos como nuestro plan estratégico, abordar temas de comunicación, en fin, estamos en ello. Muy bien. Además recuerdo que hace unos meses ya nos visitaste aquí en este mismo plató, hablábamos de la enorme diversidad de campos, de ámbitos en los que trabajáis y desarrolláis vuestra labor, ¿eh? Sí, es cierto, hasta que no estás dentro de esta profesión no te das cuenta de todas las cuestiones profesionales, educación ambiental, etcétera, sanitarias, que los biólogos podemos aportar al buen funcionamiento y gobernanza de las ciudades, de los estados, de las comunidades. Hoy, entre otros asuntos, queríamos hablar de la educación ambiental, que seguro muchas de las personas que nos están viendo y escuchando saben más o menos de qué podemos hablar, pero un poco para entrar en contexto, explícanos, María, en qué consiste esto de la educación ambiental. La educación ambiental consiste en formar, informar y concienciar sobre la importancia de nuestro entorno natural, pero no solamente esto que todo el mundo entiende que son pues pájaros, animales, lo obvio, ¿no?, el paisaje, sino sobre las consecuencias de nuestras actividades. Gestión de residuos, por ejemplo, residuos de todo tipo, residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, residuos líquidos, residuo textil, desperdicio alimentario. Todo eso y la gestión de todo eso influye en el bienestar de nuestro medio ambiente del que dependemos directamente, ¿no? Es fundamental conocerlo, ¿no? Y te iba a decir de qué manera además se puede hacer, porque bueno, estamos en una era donde el que más y el que menos se informa, ¿no?, de todas estas cosas, pero entiendo que hay que ir bien encaminado, ¿no?, para aprenderlo, ¿no? Pues mira, es curioso porque estamos en un siglo XXI donde más que nunca el acceso a la información es más fácil, tenemos un montón de tecnologías digitales, tenemos ahí la IA, tenemos el ChatGPT que le puedes consultar cualquier cosa. Y sin embargo, hemos observado una dicotomía porque hay una tendencia, y esto, mira, en el 2022 hubo un estudio de una colaboración de universidad francesa y alemana, donde las conclusiones a las que llegaron es que se está acelerando la desconexión con la naturaleza. Con lo cual, mira, para amar una cosa hay que conocerla, claro, y comprenderla. Y si no la conoces, ni la entiendes, ni la comprendes, no la puedes proteger. Y tenemos que proteger a la naturaleza para protegernos a nosotros mismos. Entonces, hay el Colegio de Biólogos, pero no solamente el Colegio de Biólogos, las universidades, la educación primaria, secundaria, las formaciones profesionales, todas tienen que estar ahí, en la formación y educación ambiental. O sea que hablamos de un campo, de un espectro muy grande, ¿no?, hacia donde se dirige toda esa educación ambiental, ¿no? Sí, bueno, hace 30, 40 años, de una forma, y aquí además, y eso tuvo una gran responsabilidad, con mucho acierto, el movimiento ecologista, que se dedicaron a difundir de una forma constante, seria, a proteger nuestros valores ambientales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues el entorno de la Murta, ¿no?, en Alcira, donde, bueno, ese espacio tan emblemático, tan querido no solamente por los habitantes de la Ribera, sino yo creo que por todos los valencianos, pues ese entorno iba a ser urbanizado, iba a ser destruido, y ahora nadie se atrevería a decir que eso se tiene que volver a construir, ¿no? Entonces, desde estos aspectos más naturalísticos, ahí hay que hacer y seguir haciendo una labor muy importante porque, como digo, se ha observado que la gente cada vez vive más a la espalda de la naturaleza y hay que volver a insistir en esto, ¿no? Entonces, esa es una gran línea.
Otra gran línea está relacionada precisamente con el desperdicio alimentario, y te voy a dar un dato. Sí. Aproximadamente el 30% de lo que se produce a nivel mundial en agricultura y en cultivo de especies cárnicas, etc., el 30% antes de llegar a las cadenas de distribución es desperdiciado. Ajá. Entonces tú imagínate una empresa que tuviera unas pérdidas del 30%. Si cuando tienen unas pérdidas del 5% ya se ponen nerviosas, Sí, y dicen que en tienen alerta, que ¿no? cerrar, en alerta. Pues imagínate que esto fuera todos los años y de forma constante. Esto tiene unas consecuencias ambientales muy serias, en ocupación de suelo, en eliminación de biodiversidad, en consumo de agua, en emisiones de CO2 a la atmósfera. Así que la educación en evitar el desperdicio alimentario es otra de las grandes líneas que hay que afrontar. Y por tanto también, derivado de esta gestión solamente en alimentos, está todo lo que está relacionado con la gestión de residuos. Y ahí ya entran muchísimas cosas, desde la forma en la que nos desplazamos, desde la forma en la que nosotros le damos una vida útil a todos los objetos que tenemos en casa, etcétera, 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 ¿no? Es amplio, complejo, pero muy apasionante. O sea. Y todo esto yo entiendo, María, que hay que darlo a difundir entre todas las generaciones, ¿no? Tanto la gente más mayor, sí, como yo creo que inculcarlo poco a poco desde los más pequeños, ¿no? Sí, la verdad es que, pues mira, los pequeños tienen que entender, tienen que conocer y entender, tienen que aprender lo básico desde, por ejemplo, un ejemplo muy básico, toda la cantidad de flores que ellos tienen alrededor de donde viven, distinguir los árboles, pero después tienen que entender poco a poco que la gestión del residuo debe ser óptima. Si nos dirigiéramos a los padres, es decir, al sector adulto, que el sector adulto es el que recibe el recibo en casa, valga la redundancia, y tiene que pagar la tasa. Eso lo tienes que explicar bien, porque esa tasa sube, si es justa, si no es justa, qué objetivos tiene esa tasa, y le tendrás que explicar con otras herramientas o con otros niveles de profundidad u otras áreas que a un niño no toca, eso porque es así. Pero mira, yo invito a que cualquiera de nosotros, a través de su ayuntamiento, que pregunte y que se interese, por ejemplo, por las plantas de gestión de residuos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Tenemos varias en Castellón, varias en Alicante, varias en Comunidad Valenciana, pero hay dos de ellas, una en Castellón y otra en Valencia, que son ejemplares. Y entonces allí puedes conocer qué es lo que pasa con nuestras bolsas de basura. Y eso es educación ambiental también. Pues eso también hay que hacerlo. Falta también un poquito de didáctica, porque entiendo, y lo hablabas bien, del movimiento ecológico, ¿no? Sí. Que hay quien lo ve como unos exagerados, excéntricos incluso, que yo creo que hay que concienciar que no tiene por qué ser así, ¿no? Claro, del movimiento ecologista. Sí, sí, sí. El movimiento ecologista surgió en unas décadas donde el despegue industrial de Europa, después pues bueno, de una guerra civil y una segunda guerra, que dejó a toda esta región completamente arrasada, pues era lógico que todo el tema industrial despegara, y despegara con la fuerza que lo hizo, ¿no? Era lógico, nos habíamos quedado sin nada. Pero claro, eso conllevaba también que toda la cuestión ambiental fue barrida por completo. Entonces, cuando se empezó a percibir que este crecimiento industrial y tecnológico era necesario, pero que no contribuía al 100% al desarrollo humano, porque había ya cuestiones que emergían en relación con la contaminación, ¿no?, de ríos, de agua, de suelos, entonces el movimiento ecologista tuvo un papel muy importante, y esto hay que reconocérselo, ¿no? No solamente aquí, surgió un movimiento ecologista muy fuerte en Alemania, que yo creo que tuvo un efecto arrastre, ¿no?, en muchos otros territorios, del cual bebimos, ¿no? Bueno, hasta un famoso cómic francés se hizo eco de cuando
Por ejemplo, el movimiento antinuclear pues fue como una ola arrolladora, ¿no? que invadió toda Europa. Pues sacaron un cómic con Asterix y Obelix. Sí, no sé si nos acordamos, que eso, la gente como nosotros nos acordamos, los pequeños no. Aunque se ha llevado al cine. Aunque se ha llevado al cine, sí. Pero sí, el movimiento ecologista fue muy importante, debe de seguir siendo y reclamar su papel y seguir contribuyendo. No es lo mismo movimiento ecologista que ecología, que los ecólogos. Claro. Son áreas diferentes, comparten cosas, pero son áreas diferentes. Con todo este escenario que estamos comentando, María, ¿qué papel juega concretamente el Colegio de Biólogos? Pues mira, el colegio estamos a punto ahora de aprobar, nos hemos dedicado todo este año a cuestiones de gobernanza del colegio. Y estamos a punto ahora de aprobar nuestra estrategia de comunicación. Y ahí el colegio lo que pretende es canalizar sinergias entre los propios biólogos y entidades que se dedican pues, a la concienciación ambiental. Y estas entidades, hay entidades de diversa naturaleza. Como estoy nombrando antes, por ejemplo, entidades que se dedican a gestión de residuos, pero también entidades que se dedican a la educación per se a niveles de los más pequeños. También queremos vincular al colegio con entidades que se dedican a gestión cultural, como puedan ser museos, como puedan ser universidades, porque consideramos que no solamente se necesitan datos técnicos, ¿no? La emoción a veces conecta de una forma mucho más genuina y directa, ¿no? Con aquello que te conmueve para actuar, ¿no? Ajá. Dentro de todo este ámbito, lo has comentado antes y quería incidir en ello, el tema de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Su incidencia es tremenda no solo en biología, en cualquier campo que podamos hablar. ¿Qué de positivo se podría extraer de la IA aplicado, en este caso, a la educación ambiental? La IA, cuando tienes una trayectoria de formación y de experiencia y necesitas un análisis de datos comparativos, es una herramienta fabulosa como ninguna, porque de forma casi inmediata te permite tener resultados cuando antes tenías que estar ahí semanas, ¿no? Y eso es magnífico, y además todo lo que es la IA en cuestiones también de marcos generales, de una pincelada rápida a una pregunta que antes si la formulabas de forma poco concreta no tenías respuesta, la IA te lo da. Pero también vemos que la contrapartida es que se necesita una formación sólida, porque la IA no te suele dar un marco de referencia como nosotros lo tenemos, ¿no? Como las generaciones que nos hemos educado de una forma analógica y más lenta, pues, y más conectada con la realidad, ¿no? Con el mundo natural, en este caso aplicado a las ciencias biológicas, eso no te lo da. Entonces hay que ir con cuidado, con cautela, pienso yo, ¿eh? Mira, siempre se ha dicho, cuando la humanidad, pues ante un invento nuevo, que este invento es el mejor de todos y que lo superará a todos, ¿no? Hay un ejemplo muy chulo, que es que cuando se inventó la fotografía a finales del 19, no sé si te lo comenté la última vez que estuve aquí, cuando se inventó la fotografía se dijo que una vez había surgido este invento, que los pintores desaparecerían. Porque claro, como la fotografía iba a retratar de forma tan fidedigna, ¿no?, lo que teníamos delante, pues que los pintores ya no serían necesarios. Bueno, menos mal que Picasso no le hizo caso, ¿no? por decir a alguien. En este caso lo que queda claro, en periodismo, fíjate, se habla a veces de fuentes de credibilidad, ¿no?, y otras fuentes de dudosa credibilidad. Eso es. Sin llegar a ese extremo con el tema de la IA, pero sí es cierto que debe haber un cercioramiento, ¿no?, de toda la información que se lanza, sobre todo por el impacto que pueda tener, ¿no? Pues sí, mira, esta mañana justamente estábamos teniendo una conversación con miembros de la Junta de Gobierno en este sentido, ¿no?, que tenemos que ser cautos en cómo nosotros difundimos a través de nuestra web nuestras noticias, en el sentido de que
no deberemos de caer en una prisa o premura por querer comunicar y que tenga falta de rigor, ¿no? Porque la falta de rigor solamente conduce a preguntas fáciles con respuestas que tienen que ser sí o no y rápidas y una simplificación muy peligrosa de la realidad. Entonces, esto es algo que hay que cuidar y hay que estar ahí. Y creo que además lo comentamos, María, y ya prácticamente para ir acabando, pero hablábamos de una biología que era tan grande, que tenía tantos campos, que ocupaba tantos ámbitos, que hay quien la podía ver como algo muy lejano cuando realmente está en su quehacer del día a día, ¿no? Que está más cerca de lo que uno pueda pensar. Uy, está todos los días, o sea... mira, la IA la tenemos ahí, ¿no? Pero yo creo que un bit todavía no nos lo podemos comer. De momento, ¿eh? Yo creo que de momento no. Pero entonces necesitaremos entender de dónde vienen, de dónde vienen las plantas que nosotros consumimos. Te voy a poner un ejemplo y que sin que se malinterprete, y respetando mucho al movimiento vegano. Una de las consecuencias de ser vegano es que tu cuerpo necesita proteína y la debes de introducir por otras formas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay proteínas de origen vegetal, etcétera, porque tú estás muy concienciado con el sufrimiento animal, con la producción industrial de carne pues eso, ¿no? de las diferentes razas, etcétera, y no estás de acuerdo. Eso es una posición ética totalmente válida y respetable, y debe de ser así, ¿de acuerdo? Pero ese análisis del movimiento vegano, yo tengo mis dudas si han hecho un análisis de lo que se conoce como análisis de ciclo de vida, de todo aquello que se incorpora de proteínas vegetales, de dónde son extraídas y qué importancia tienen o qué consecuencia directa tienen sobre la destrucción de bosques primarios, porque de algún lado tiene que salir. Entonces tú dices que no comes carne porque estás de acuerdo y quieres proteger e evitar el sufrimiento animal, pero lo estás causando en especies muy sensibles, que son además especies imprescindibles para el buen funcionamiento de la biosfera, para el mantenimiento de la temperatura media, para el mantenimiento del clima, etcétera. Porque de la extensión, de la calidad, de la cantidad de especies que componen las selvas vírgenes, que quedan pocas, los bosques primarios, que quedan menos todavía, del número de especies que quedan en nuestros océanos y mares, depende el funcionamiento del clima. Y esto es importantísimo. Entonces ahí es donde tiene que incidir la educación ambiental, ¿no? También. Y además te iba a decir, te añado que hay una especial sensibilidad, lógicamente, por todo lo que sabemos que aconteció aquí, además en Valencia, con esa concienciación climática, meteorológica. Ahora con las alertas se levantan todas las alarmas en todos los sentidos. Sí, la verdad es que sí. Ahora está, yo creo que es que tenemos, me acuerdo, el día de antes de estar aquí, creo que fue cuando falleció Jane Goodall, vuelvo a repetir su frase, que ella decía: tenemos que pensar el impacto que dejamos en el entorno ambiental, en nuestro entorno, porque de él dependemos, literalmente depende nuestra vida de él, somos parte de la naturaleza, no estamos en contra de ella, ni ella está en contra de nosotros. Entonces, esto yo creo que es lo que debemos de reflexionar, ¿no? Totalmente, y además a esto nos sumamos grandes eventos de cualquier tipo que ofrecían antes datos pues, de resonancia, de audiencias, de resultados. Ahora también se marca el impacto de huella de carbono, la gestión de residuos que se han hecho por parte de los espectadores. Son detalles que antes pasaban un poco por alto, ¿no? Claro, y las entidades corporativas, las empresas también se están dando cuenta de ello, ¿no? No solamente tienen que tener una memoria económica de resultados positivos, sino que tienen que tener una memoria con resultados positivos de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa, es decir, las empresas dependen del entorno en donde están. Luego tienen que devolver parte de esos beneficios, de lo que hoy se denominan intangibles, ¿no? Deben de fortalecer
esas conexiones, ese tejido, ¿no? Yo creo que el siglo XXI deberá de ser el siglo de la sostenibilidad y debería de ser el siglo de la sostenibilidad ambiental, debería ser el siglo de la cooperación, ¿no? Yo creo que es un mensaje importante. Precisamente te iba a pedir eso, después de todo lo que hemos hablado y relacionado sobre todo con el epicentro que ha sido la educación ambiental. Sí. María, ¿qué mensaje o con qué idea nos podríamos quedar como reflexión? Pues yo creo que tenemos que tener una mirada más abierta y más empática con nuestro entorno. Debemos de entender que nuestro entorno nos protege y que si no conocemos aquello que debemos de proteger, no lo podremos hacer y es necesario en este siglo XXI hacerlo. Así que os invito a pasear por nuestros bosques, por nuestras playas. Hace poco hemos tenido la alegría que el bosque de las Sabinas Blancas en el Rincón de Ademuz pues ha sido nombrado Bosque del Año 2026 de toda España, así que invito a la gente que se pasee. Hay árboles ancianos de más de 900 años que si hablaran nos dirían muchas cosas. Desde luego que sí. Bueno, y que no se me olvide que en unos días es vuestro día, ¿no? Sí, en unos días es nuestro día, así que bueno, lo celebraremos también. Sí. Hemos cerrado con éxito nuestro concurso fotográfico. Ajá. Os invitaremos a la exposición, claro que sí, o sea que muy bien. Sí, muy bien, gracias. Pues lo aprovecharemos y desde aquí nuestra felicitación de antemano por ese gran día para todos. Muchas gracias. María Diago, decana de ese Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y yo creo que por hablar de temas tan interesantes para todos. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Y también a todos ustedes, gracias por estar ahí. Volveremos enseguida con más detalles, con más información, con más actualidad aquí en Levante Televisión. Hasta la próxima.